Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú eres entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Oremos una vez más, hermanos. Padre amado, gracias te damos de nuevo, Señor, por este tiempo. Gracias te damos, Señor, de nuevo por tu palabra. Yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo me ayude, Señor, a hablar con claridad. Señor, que tú me ayudes a comunicar lo que tú quieres que sea comunicado de tu palabra. Y que tú vayas abriendo corazones y oídos y ojos para verte, Señor. Anhelamos más de ti. Necesitamos y queremos más de ti. No necesitamos palabras de los hombres. Entonces pedimos que tomes control en este tiempo. Y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Promesas hechas, promesas cumplidas. Esa es una de las muchas formas en que podríamos resumir la historia de la Biblia. En el Viejo Testamento, después que Adán y Eva pecaron en el jardín, el Señor, Él le dio o pronunció una maldición al serpiente, ¿verdad? Lo condenó y sabemos que el serpiente es Satanás. Y en ese momento había ya pecado en el mundo, la humanidad se infectó con el pecado y aquí vemos que el Señor está condenando al serpiente. Parece que ya no hay esperanza. Pero vemos en Génesis capítulo 3, versículo 15, después de hablarle al serpiente, el Señor le dice lo siguiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Ese pasaje es el primer vistazo que tenemos del Evangelio en la Biblia. En esas palabras, el Señor ofreció como que un rayo de luz, de esperanza. Él estaba dejándole saber a Adán y a Eva, mira, la historia no se ha acabado. Falta más, va a venir uno que va a herir al serpiente en la cabeza, en otra palabra, que lo va a matar. Una herida en la cabeza es una herida mortal. Y vemos más promesas en el Viejo Testamento. También leemos en el Viejo Testamento que el que ha de venir va a derramar el Espíritu Santo sobre el pueblo de Dios. Vemos en el Viejo Testamento que el que viene va a reinar sobre el pueblo del Señor para los siglos y los siglos, para siempre. Y que cuando vuelve el pueblo del Señor, va a morar en su presencia como era en el jardín. Vamos a volver a esa realidad cuando regresa el enviado del Señor. Hay muchas promesas en el Viejo Testamento. Pero esta promesa, la que vimos en Génesis 3:15, de que un día va a venir uno quien va a deshacerse de esa maldad, quien va a conquistar al serpiente, a Satanás. Esa promesa, hermanos, es el corazón de la historia de la Biblia. Esa promesa es el corazón de todo lo que vemos en la palabra de Dios. Y en el Nuevo Testamento
vemos cómo esa promesa es cumplida, cómo Dios realiza esa promesa, cómo la cumple. Y leemos sobre aquel que vino para así conquistar al enemigo y así sufrir la consecuencia del pecado para todos que ponen su fe en Él. Y sabemos que esa persona es ¿quién? Es Jesús. Jesús es quien vino para cumplir esa promesa importante del Señor. Y vamos a ver en esta mañana que Él vino a la tierra de una forma milagrosa. Él vino a la tierra de una forma que no se había visto. Muchas personas, no, todas las personas, cuando entran al mundo, ¿cómo entran? Bueno, porque nacen de una mujer, ¿verdad? Y en ese sentido, pues Cristo llegó como llegan todos. Él nació de una mujer. Pero cuando miramos qué pasó, hay algo más aquí, ¿verdad? Porque aunque Él nació de una mujer, fue a través de lo que se llama la concepción inmaculada. La concepción inmaculada. La semana pasada estudiamos un poco a la vida de María. Aprendimos de su pasado, aprendimos de su obediencia. Hoy vamos a enfocarnos en la concepción inmaculada de Jesús, lo que sucedió en el vientre de María. Vamos a concentrarnos en eso. ¿Y qué significa concepción inmaculada? Pues mira, sencillamente lo que eso quiere decir es que ella quedó embarazada sin estar íntimo con un hombre. No hubo relaciones con un hombre, sino que por una forma milagrosa, ella quedó embarazada con Jesucristo. A veces Dios utiliza medios normales, normales, naturales, para así llevar a cabo su voluntad. Pero en el caso de Jesús, el Señor utilizó medios milagrosos. Lo hizo por medio de un milagro. Y eso nos lleva al primer punto en esta mañana. Primero vamos a ver en esta mañana que en la concepción inmaculada de Jesús vemos el poder de Dios. En la concepción inmaculada de Jesús vemos el poder de Dios. Cuando el ángel Gabriel habló con María, él le dijo que ella iba a concebir a un hijo. Y María le preguntó cómo esto va a suceder. Y vemos en el versículo 34 eso, ¿verdad? Ella pregunta, ¿cómo? Si yo soy virgen, yo no conozco a varón. Ella lo entendió a él correctamente. Ella entendió lo que él estaba diciendo, que iba a quedar embarazada siendo virgen. Entonces, en preguntarle al ángel cómo, no está demostrando duda, al revés, lo que está demostrando es fe. Te creo, explícame cómo va a pasar esto. Y en el versículo 35 vemos la explicación. Respondiéndole el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ahora, ahí vemos la respuesta. Pero si somos honestos, ahí como que no hay muchos detalles, ¿verdad? Esto no explica con detalle cómo va a pasar. Sabemos que es el poder de Dios que va a caer sobre María, y por el poder de Dios, por medio del Espíritu Santo, ella va a quedar embarazada. Sabemos que es el Espíritu Santo quien se va a encargar de que se cumpla esta profecía y esta promesa. Pero aún hay misterio aquí. No conocemos los detalles, no conocemos el proceso, no sabemos. Entonces esto nos pone a nosotros en una posición. Tenemos dos opciones. Vamos a creer lo que dice la palabra de Dios aquí, o no la vamos a creer. O creemos que es verdad lo que dice la palabra de Dios aquí, porque creemos que cuando la palabra dice que fue escrita bajo inspiración del Espíritu Santo, y por lo tanto sabemos que es digno de nuestra confianza. Leemos eso en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 20 al 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O vamos a creer eso y por lo tanto creemos lo que dice aquí en Lucas, o vamos a escoger no creerlo. Pero si dudamos de este pasaje, entonces lo que estamos diciendo es que dudamos de lo que Dios nos dice en su palabra, y dudamos de lo que Dios nos dice sobre su palabra, porque Él nos dice en su palabra que su palabra
no solamente la profecía, sino toda la escritura es inspirada por Él. Es inspirada por Él. Entonces, hermanos, yo les quiero decir en esta mañana que yo sí creo fielmente, firmemente, que podemos confiar en la palabra de Dios. Podemos confiar en su palabra y creer todo lo que dice su palabra. Y francamente podemos confiar en su palabra más que en la palabra de cualquier otra persona que existe. Su palabra no falla. Ahora, eso dicho, yo entiendo que a veces es difícil creer algo que no entendemos completamente, ¿verdad que sí? Es difícil. No entendemos esto completamente. Hay misterio aquí. Sin embargo, somos llamados a creer. Somos llamados a creer y a confiar. Pero si somos honestos con nosotros mismos, sea cristianos o no, nosotros creemos en cosas que no entendemos todos los días. Nosotros demostramos fe, por decirlo así, en cosas que no entendemos todos los días. Les doy un ejemplo. ¿Cuántos de ustedes entienden cómo funciona una máquina ATH, una ATM? Que tú pones una tarjeta de plástico, tú entras un número y te escupe dinero. Yo no entiendo cómo funciona eso. Yo lo que sé es que cuando pongo mi número, me dice cuánto dinero hay en mi cuenta y sale dinero. Para mí eso es como que magia. ¿Tú lo entiendes? Porque yo no lo entiendo. ¿Cómo funciona el internet? ¿Dónde se encuentran todas esas cosas, esas páginas de internet? Son cosas que nosotros no entendemos, pero no pensamos en eso. Vamos a la ATH con confianza, sabemos que no va a dar el dinero. Cuando ponemos la dirección a la computadora, sabe que va a ir a la página de internet. Hay muchas cosas en esta vida que nosotros no entendemos, pero no luchamos en creer, no luchamos en actuar, ¿verdad? Seguimos viviendo, seguimos haciendo las cosas, confiamos, creemos. Pues mira, la Biblia nos dice que Dios es poderoso. Y la Biblia nos dice que sus caminos son más altos que los nuestros. Por lo tanto, no debemos esperar entender todo que Dios va a hacer en nuestras vidas. No debemos esperar o entender todo perfectamente de cómo Dios obra aquí en el mundo. Si sus caminos son más altos que los nuestros, sus pensamientos son más altos que los nuestros. No debemos esperar entenderlo. Pero eso no quiere decir que no podemos confiar en Él. Eso no quiere decir que no podemos creer en Él ni creer en su palabra. Sí podemos creer en la palabra y debemos creer y confiar en su palabra, aun cuando nos habla de cosas que no entendemos. Pero hay algo aquí que también es muy importante que quiero que consideremos. No solamente podemos confiar en el Señor y confiar en su palabra, pero en cuanto a esto, en cuanto a la concepción inmaculada de Jesús, de que la Virgen María quedó embarazada sin ayuda de hombre, hermanos, necesitamos creer esto. Es necesario para nuestra fe. Y se lo voy a decir de una forma muy fuerte. Si no creemos en esto, entonces Jesús no nos puede salvar. Si no creemos en esto, no tenemos esperanza. Son palabras fuertes, déjame explicarle. Sígueme, voy a dar una explicación. Vean que cuando el ángel Gabriel habla con María y le dice que ella va a dar a luz un niño, vean cómo él describe al niño en el versículo 35. Dice que el que va a nacer es ¿qué? Santo. El que viene es santo y que será hijo del Señor. Entonces, hay que pensar en esto, porque Jesús nace de una mujer. Entonces, como todo hombre y toda mujer que nace de una mujer, eres completamente hombre, eres completamente humano. Pero Jesús no solamente es humano al 100%, sino que también es 100% Dios. Completamente humano, completamente Dios. Porque si Jesús fuera solamente hombre, si Él fuera 100% humano y no Dios, entonces eso quiere decir que Jesús nació con pecado original como todos los hombres. Que Él nació caído como todos los hombres. Nosotros leemos en Romanos capítulo 5, versículo 12, que el pecado entró al mundo por un hombre, Adán. Y nosotros no pecamos como Adán pecó, pero Él fue nuestro representante. Él fue la cabeza, el representante de la humanidad. Entonces, aunque no pecamos como Adán,
Toda la humanidad ha sido contaminado por el pecado por culpa de Adán. Esta es la doctrina del pecado original. Una doctrina muy importante para nosotros como cristianos. Es por el pecado original que nosotros sabemos que lo que dice en Romanos 3:23 es cierto, por cuanto todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué creemos eso? Porque todos están contaminados con el pecado, tú, yo, todos. Es porque cuando un ser humano nace bajo Adán. Estamos en Adán, por decirlo así. Pero cuando volvemos a Romanos capítulo 5, vemos que Adán fue una figura del que había de venir. Fue una figura, una sombra, porque Jesús, cuando Él vino a la tierra, Él no vino solamente para ser el sacrificio perfecto, no solamente es el cordero perfecto, sino que Él también vino para ser el Adán perfecto. Se supone que Adán obedecía al Señor perfectamente, se supone que él vivía bajo su autoridad y que lo obedecía perfectamente en el jardín. Sabemos que eso no pasó. Cayó y pecó. Jesús vino y Él es victorioso donde Adán fracasó. Adán no obedeció perfectamente al Padre. Jesús obedeció al Padre perfectamente. Él vino para corregir ese error gigantesco, ese error que afectó a toda la humanidad para toda la historia. Escuchan a Romanos 5:19, mira cómo se resume. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, hablando de Adán, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. En Adán nacemos. Cuando nosotros nacemos bajo Adán y somos pecadores como Adán, nuestro representante. Pero cuando el Señor abre nuestros ojos a la belleza de Jesús, cuando entendemos que Él es el Señor, que Él vino a morir por nosotros y que murió en nuestro lugar y que en Él hay salvación, cuando entendemos eso y somos salvos por nuestra fe en Cristo, la palabra dice que nos movemos de estar en Adán a estar en Jesús. Por eso vemos ese lenguaje de que nacemos de nuevo. Porque al nacer de nuevo ya no estamos bajo de Adán, sino que estamos bajo de Cristo. Vemos esto en Efesios capítulo 2. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, pero cuando Cristo viene y nos salva, resucitamos con Él. Y estamos con Él sentado en lugares celestiales. Tenemos un nuevo representante, Cristo. Él es nuestro nuevo Adán y es el Adán perfecto. Ahora, con toda esta información, volvemos a María. Volvemos a la concepción inmaculada. Para Jesús ser nuestro representante perfecto y justo, para Él ser el Adán perfecto, Él tenía que estar completamente sin pecado. No podía tener nada de pecado. Sí fue hombre 100% y necesitaba ser hombre para representarnos y para identificarse con nosotros. Pero no como los hombres que nosotros estamos manchados con pecado, no. Él nació sin pecado. ¿Por qué? Porque nació por el poder del Espíritu Santo. Gabriel dice que es el Espíritu Santo que cubre a María y por medio del poder de Dios, a través del Espíritu Santo, es que ella queda embarazada. No hay hombre envuelto aquí. Está María envuelta, pero no hay otro hombre, varón envuelto. Y por eso Él puede nacer santo, sin mancha. Él nace como nuestro representante perfecto. Y como ningún otro hombre pudo, Él nunca peca, nunca pecó en su vida. Entonces no solamente nació santo, sino que vivió una vida santa. Y cuando murió en la cruz, murió santo. Y por eso Él es nuestro Cordero perfecto y santo y sin mancha. Entonces es importante que entendamos en este día que esta historia de María y de ella quedar embarazada como virgen con Jesús no es una historia que los cristianos simplemente pueden decidir no creer. No, hermanos, el nacer de una virgen es importantísimo porque permite que Él pueda nacer santo. Es necesario para nuestra salvación. Es muy importante para nuestra fe esta doctrina. Y gloria a Dios
que sabemos que podemos creer y confiar en su palabra, aún más que el internet o la ATH. Amén. Ahora hay aplicaciones aquí, pero no las quiero hacer aquí. Vamos a ir al otro punto y entonces hacemos la aplicación. El segundo punto en esta mañana que le quiero demostrar. Segundo, vemos a través del embarazo de Elizabeth, vemos el poder de Dios. A través del embarazo de Elizabeth, vemos el poder de Dios. O mejor dicho, el poder de Dios se ve a través del embarazo de Elizabeth. María parece que le creía a Gabriel, no dudó de él, pero Dios, siendo misericordioso y siendo bueno y sabiendo que a veces dudamos, Él quería darle a María una seña como para aumentar su fe. Aunque ella le creyó al ángel, Él le dice a ella, al ángel Gabriel, de parte del Señor, que su parienta María estaba embarazada. Lo vemos en versículos 36 al 37. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. El Señor, a través del ángel, estaba diciendo a María, mira, esto va a pasar. Pero para que no dudes, para que no seas tentada a dudar, déjame decirte lo que está pasando con tu parienta, María, Elizabeth. Ella también está embarazada. Fue una forma para demostrarle a María que lo que Dios dijo que va a pasar en ella, realmente va a pasar. En otras palabras, ve y visita a tu parienta y vea con tus propios ojos que ella, la que se conocía como estéril, está embarazada. Y al verlo, vas a poder creer aún más en lo que Dios va a hacer en ti. Era para que María fuera a visitarla. Y vemos que María entendió la indirecta. Porque ¿qué hizo ella después que el ángel se fue? Fue a visitar a Elizabeth. Captó el mensaje, le estaba hablando de Elizabeth para ella poder ir y ver a Elizabeth. Porque si Elizabeth se conocía como estéril, entonces María sin duda sabía que ella también era estéril. Parece que se conocía que ya era mayor y que nunca pudo tener hijos. Entonces María va a visitarla. Quiere ver con sus ojos lo que dijo el ángel. Y vemos en los versículos 39 al 45 que cuando María llega donde Elizabeth, dice que el Espíritu Santo cayó sobre ella. Y Elizabeth comienza a hablar. Y comienza a hablarle a María y sabe que en su vientre hay un niño. Ella sabe de la conversación que tuvo el ángel Gabriel con ella. ¿Cómo lo sabe? Porque el Señor se lo está revelando. El Espíritu Santo cayó sobre ella. Estamos viendo el poder de Dios moverse. ¿Y cómo habla ella del niño? Se refiere al niño en el vientre de María como que, como su Señor. Como su Señor. Mira cómo Dios está abriendo su mente, le está dando entendimiento. Y dice que Juan el Bautista, quien se encontraba en el vientre de Elizabeth, ¿qué hizo él? Brincó, saltó de la emoción, porque ahí estaba la presencia de su Señor y Salvador Jesucristo. Vemos el poder de Dios ahí moviéndose. Y yo no tengo duda que en visitar a Elizabeth, María se animó, se emocionó. Porque está viendo primero a su parienta embarazada, siendo mayor y después de una vida estéril, ahí está embarazada 6 meses. Y está escuchando con sus propios oídos como ella sabe de su conversación con el ángel Gabriel. Entonces, ¿qué hace ella? Esto lo vimos la semana pasada. Comenzó a cantar y a alabar al Señor. Pero lo que quiero demostrarles hoy es otra cosa, ¿verdad? Había otro propósito en María visitar a Elizabeth. Era para recordarle a ella, y el Señor se aseguró de que esto se fuera a escribir en la palabra, porque también quiere que nosotros nos recordemos de esto, de que no hay nada imposible para el Señor. Él quería que María viera eso con sus propios ojos, que no hay nada imposible para el Señor. Elizabeth fue estéril toda su vida. Y ahí de mayor, ya una señora mayor, el Señor abrió su vientre y ella quedó embarazada. Eso por sí solo es un milagro. Eso no es poca cosa, eso es algo milagroso, es asombroso. Pero hermanos, es la primera vez que sucede algo así. Vemos esto en la Biblia en otros lugares. En el Viejo Testamento podemos leer de varias mujeres
quienes también estaban estériles y no podían tener hijos. Sara, ella estaba estéril, el Señor abrió su vientre para que pudo tener a Isaac. Rebeca estaba estéril y el Señor abrió su vientre para que pudo tener a Esaú y a Jacobo. Leemos que la mamá de Sansón también fue estéril. Y hay más. El Señor tiene un patrón de utilizar mujeres estériles y a sus esposos para así demostrar su poder y su soberanía sobre aún el vientre de la mujer. Y estas mujeres estériles servían o funcionaban como sombras o flechas que apuntaban a un día más grande y a un milagro aún mayor. Un milagro que Dios también prometió que iba a hacer. Porque el Señor no solamente prometió que iba a venir uno para así matar y vencer al enemigo, a Satanás, pero Él también dijo a través del profeta Isaías que el que iba a venir iba a nacer ¿de qué? De una virgen. Él prometió eso fue parte de la promesa y de la profecía del Señor. Entonces todas estas mujeres estériles apuntaban hacia el futuro, apuntaban hacia el día en que iba a venir uno para así cumplir la promesa del Señor. Y eso incluye a Elizabeth. Cuando el Señor pareció estar en silencio durante 400 años, y cuando parecía que el Señor se olvidó de su pueblo y de las promesas de su pacto con ellos, Dios se encargó de recordarle a su pueblo y a nosotros hoy que su plan no se había cambiado, que Él no había perdido de control, que a Él no se le olvidó. No, Él intercede aquí en este momento para demostrar que no hay nada imposible para Él. Y Él quería que María viera eso con sus propios ojos para así animarse ella también. Ahora, para nosotros, ¿hay cosas imposibles? Perdemos cuenta, ¿verdad? Hay muchas cosas imposibles para nosotros, hermanos. Ese ser familiar que amamos o vecino quien amamos, nosotros no podemos hacer nada para cambiar su corazón. No podemos hacer nada para que ellos puedan abrir sus ojos a la verdad del Señor. Podemos hablarle, podemos orar por Él, pero al final del día eso es una obra de Dios en su corazón. Por lo más que tratamos a proteger a nuestra familia o a nosotros mismos, y debemos tratar de proteger a nuestra familia a nosotros mismos, pero por lo más que tratamos, hermanos, nosotros no podemos garantizar que nada malo va a suceder a alguien a quien amamos. No podemos garantizar que mañana vamos a tener trabajo. No podemos garantizar que algo horrible pueda suceder en algún momento en el futuro. ¿Por qué? Porque no somos Dios. No somos soberanos. No somos todopoderosos. Lamentablemente a nosotros nos gusta vivir y nos gusta actuar como si estamos en control de todo. Pero la realidad es que no lo somos. No lo somos. Hay tantas cosas que nosotros no podamos controlar. Pero conocemos a aquel y amamos a aquel que está en control. Conocemos a aquel que puede hacer lo que sea. Tiene el poder para hacer lo que Él quiera hacer. Conocemos a aquel quien puede cambiar el corazón de cualquiera, quien puede sanar la enfermedad de cualquiera y quien puede proveer para cualquier necesidad. No hay nada imposible para el Señor. No hay nada imposible para nuestro Rey y Salvador, hermanos. Nada. Cuando María creyó al Señor y vio con sus propios ojos el poder de Dios a través del embarazo de Elizabeth y eventualmente a través de su propio embarazo, eso la llenó a ella de gozo y la llenó de esperanza. Y mi oración es que también cuando pensamos en el poder de Dios nos llena de gozo y que nos llena a nosotros de esperanza. Yo leí hace poco una historia de una revista cristiana, una revista muy vieja, sobre un misionero que se encontraba en un país tropical. No dijeron cuál país. En ese país tropical, él evangelizó y ministró a una señora y esa señora se salvó. Llegó a los pies de Jesús. Inmediatamente las personas se asombraron con ella porque ella tenía una fe de niño. Creía al Señor. Todo lo que leía lo creía. Confiaba en su palabra. Confiaba en el Señor.
Y un día ella se enteró de que su hijo estaba enfermo. Y los doctores le estaban diciendo a ella, mira, tu hijo necesita hielo, mucho hielo. Me imagino para bajarle el fiebre que tenía. Pero vivieron en un país tropical, era una mujer pobre en un village pequeño, un campo en el medio de la nada. No había hielo, no había electricidad. Entonces esta mujer se entera de esto y va a donde el misionero y le dice al misionero, pues mira, yo voy a orar para que el Señor envíe hielo. Y el misionero la miró y le dice, mira, pero no debes esperar de que Dios envíe hielo. Vivimos en un país tropical, aquí no hay electricidad ni nada. Y él le dijo, ¿por qué no? Usted me enseñó a mí que Dios es poderoso. Usted me enseñó a mí que no hay nada imposible para el Señor. Usted me dijo a mí que Él me ama, a mí, a mi familia, aún más que yo misma. Entonces yo voy a creer en el Señor y yo voy a orar creyendo que Él puede hacer lo imposible. Y comenzó a orar esa mujer. Y adivina qué pasó. Llegó hielo. El Señor contestó su oración. Ella comenzó a orar y un día vinieron unas nubes y entró una tormenta horrible. ¿Y sabe qué comenzó a caer esa tormenta? Granizo. Hail. Cayó granizo. Y ella estaba viendo el granizo caer y sabía que esto era el Señor contestando su oración y salió con bolsa y canasto y recogió el granizo y se lo llevó a su casa y era suficiente para su niño y se salvó el niño. Se salvó el niño. Entonces, esa es la aplicación, hermanos. Es una aplicación sencilla y a la vez poderosa. Necesitamos saber y entender y creer que no hay nada imposible para el Señor. Y eso nos debe llevar a nosotros a orar con fe, a orar con esperanza, a orar sabiendo de que si es su voluntad, Él puede contestar cualquier oración. Y esto nos debe animar a tratar de vivir nuestras vidas en paz y confiando en el Señor y confiando y descansando en su presencia y en su poder. Y podemos vivir vidas en paz. Y podemos vivir con esta tranquilidad aun cuando Dios no contesta nuestras oraciones. ¿Por qué? Porque creemos su palabra. Y sabemos que si Dios no nos contesta, no es porque no puede, es porque sus caminos son otros. Sus pensamientos son más altos que los nuestros y su voluntad aún no la conocemos. Pero no es porque no puede, es porque Él es soberano y sabe lo que hace. Y en esos momentos a nosotros nos toca humillarnos y reconocer que lo que Él tiene planificado es mejor de lo que nosotros tenemos pensado. Pero aún podemos seguir confiando y creyendo en Él. Hermanos, no hay nadie en este mundo que quiere lo mejor para nosotros más que el Señor. No hay nadie quien desee el bien para nosotros más que el Señor. Y Él ya ha demostrado esto. Él nos demostró esto en enviar a su Hijo. Nos ama tanto que envió a su Hijo Jesús para morir en nuestro lugar y para sufrir su ira, para que nosotros no la tengamos que sufrir. Es por eso que Él es digno de nuestra confianza. Es por eso que podemos creerle a Él y a su palabra y confiar en Él. Él ya nos ha demostrado su amor. Él es digno de nuestra fe. Ahora, antes de terminar en esta mañana, hay un último detalle que quiero señalarles aquí. El último punto. El mayor milagro de todos. Ese es el tercer punto. El mayor milagro de todos. Mujeres estériles cayendo embarazadas. Eso es un milagro. Una virgen que queda embarazada. Eso es un milagro aún mayor. Pero por mucho más, sin duda, el más grande milagro que vemos aquí es la encarnación de Jesús. La encarnación de Jesús. En el momento en que María quedó embarazada, había vida en ella. Existía un niño en ella. Como cristianos nosotros creemos eso, que en el momento de concepción hay vida. Y hay vida en el vientre y esa vida es digna de ser protegida y guardada. Había vida en ella. Y esa vida que existía dentro de María, ese pequeño niñito que era pequeñito, poco a poco iba a ir creciendo. Era el creador del universo. El creador de los cielos y la tierra.
Y Él, siendo completamente Dios, se tomó forma de un siervo y de hombre y se hizo carne. Como leemos en Juan capítulo 1, versículo 1, la palabra o el verbo era Dios y era con Dios, ¿verdad? Es la misma persona, era Dios y era con Dios. Y vemos ahí más abajo en Juan capítulo 1, versículo 14, que el verbo vino y vivió entre nosotros. Dios mismo se encarnó y vivió entre hombres pecaminosos, en un mundo caído. Este es el evento más significativo en la historia de la humanidad, que Dios se encarnó. Entender el poder de Dios es importante. Saber y creer que no hay nada imposible para el Señor es importante, es algo que necesitamos creer y entender. Pero hermanos, aún más importante en conocer el poder de Dios, aún más importante saber que Dios es poderoso y que no hay nada imposible para Él. Aún más importante que eso es que nosotros entendamos el corazón de Dios hacia nosotros. Es que nosotros entendamos el amor de Dios hacia nosotros. Porque Dios, el único Dios real, solo hay uno. Dios, el creador de todo, se humilló y se hizo hombre por amor a todo su pueblo. Él estaba comprometido en cumplir su promesa a sus amados. Cada religión que encontramos en este mundo, aún y especialmente los más famosos, los más reconocidos, ellos enseñan cómo nosotros podemos llegar a Dios. Dios con D minúscula. Eso es lo que enseñan, cómo uno tiene que vivir, qué es lo que uno tiene que hacer, qué palabras tienes que repetir para tú llegar a Dios. Sin embargo, ¿qué leemos aquí? ¿Qué leemos en la palabra del Señor? Nosotros no podemos llegar a Él, somos caídos, somos rebeldes, no queremos saber nada de Dios. Pero Él, por amor a nosotros, por amor a su nombre y a su gloria, vemos en su palabra que cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y no queríamos saber nada de Él, Él dijo, pues está bien, yo voy a donde ustedes. Y se humilló y vino en la forma de Jesucristo y nació santo y sin mancha y vivió una vida perfecta a Cristo y obedeció al Padre. Y estando Él sin pecado, se dejó crucificar en la cruz, se dejó matar. No por sus pecados, que no tuvo ningún pecado. Murió por el pecado de todo aquel que pone su fe en Él. Y sufrió la ira de Dios que nosotros merecemos. Él la sufrió voluntariamente y por amor. Y no quedó muerto, hermanos. No quedó muerto. Sabemos que al tercer día Él se levantó de la tumba. Se levantó victorioso. Y se quedó con sus discípulos un tiempo más enseñándoles y hablándoles, pero después volvió al Padre. Y ahora está a la mano derecha del Padre intercediendo por su pueblo. Entonces necesitamos entender el amor de Dios hacia nosotros. Es tanto que envió a su Hijo, Dios mismo el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, vino y murió en nuestro lugar. Y hay algunos aquí que quizás estás pensando, yo quiero creer esto, pero yo nunca he visto el poder de Dios en mi vida. Yo nunca he visto algo que puedo entender como que Dios está obrando. No he visto Dios actuar en mi vida. No lo he visto. ¿Qué te puedo decir? Pues mira, si eso eres tú, si así piensas tú, escúchame decir algo esta mañana. Dios, en su soberanía y poder, te trajo hasta aquí en este día. Dios en su soberanía y poder te trajo hasta aquí para que tú pudieras escuchar esta palabra. Esto no es coincidencia. Él es soberano. Él está en control de todas las cosas. Él te trajo hasta aquí para que tú pudieras escuchar de su amor por ti. El amor que tú no mereces ni yo merezco. Pero sin embargo ahí está. Te ama y está dispuesto a recibirte. Pero tienes que reconocer tu pecado. Tienes que reconocer que has ofendido a un Dios perfecto y que ese Dios perfecto te amó tanto que envió a su Hijo a morir por ti. Si te arrepientes de tu pecado y si pones tu fe en Cristo, la palabra dice que Él está listo para recibirte. No te va a meter un cantazo en la cabeza, te va a dar un abrazo.
está listo para recibirte. Pero hay que responder en fe, hay que humillarnos, hay que reconocer nuestra necesidad de Él. Entonces, por favor, escúchame decir, el corazón de Cristo hacia ti es un corazón lleno de amor y de misericordia. Te quiere traer con amor. Entonces, si no conoces al Señor en este día, yo te quiero animar a que te arrepientes de tu pecado y que pongas tu fe en Cristo. Y ahí, en ese momento, déjame decirte, si no has visto el poder de Dios, si pones tu fe en Cristo, si lo aceptas como tu Señor y Salvador, tú vas a ver el poder de Dios en tu vida y en tu corazón. De eso no hay duda. Tú vas a ver cómo Dios va cambiando su corazón y sus deseos. Vas a ver cómo en las cosas que vas pensando va a ir cambiando. Cómo Dios va a ir moviendo en ti. Vas a verlo, lo vas a experimentar. Y no vas a dudar del poder de Dios porque lo vas a sentir en tu vida. Vas a experimentar lo que es tener el Espíritu Santo quien está ahí contigo siempre. Entonces, si no conoces al Señor y quieres hablar más del Evangelio, por favor, te puedes comunicar conmigo, con los diáconos, quien sea. Me encantaría hablarte más del Evangelio. Pero tenemos un Dios que no solamente es poderoso, tenemos un Dios que nos ama tanto, que vino a morir en nuestro lugar. Oremos, hermanos. Padre amado, una vez más, gracias por tu palabra y gracias, Señor, por este tiempo junto como familia en la fe. Señor, pedimos que tú utilices a tu palabra en este momento para cambiar corazones endurecidos, Señor. Pedimos que utilices a tu palabra, Señor, para también animarnos. A veces nosotros, tus hijos, Señor, nos cansamos y nos sentimos débiles y luchamos con la duda, Señor, y dudamos de ti. Perdónanos, Señor, pero gracias porque tu corazón hacia nosotros no cambia. Sigues siendo bondadoso y misericordioso y paciente. Gracias por este recordatorio de que tú eres soberano y bueno. Ayúdanos, Señor, a vivir nuestras vidas conforme a tu palabra. Y ayúdanos a honrarte en todo lo que hagamos. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén.